naturaleza nos da todo, el alimento, la salud, la armonía. Uno tiene que buscar la sustentabilidad. La autogestión, tiene que ver con la libertad, una gran compañía muy antigua para la humanidad misma. Para mí tienen que convivir en armonía. Volver al ecosistema es el gran llamado de los yuyos. Soy Mónica Lucero, vivo en este espacio comunitario hace muchos años. Llegué al mundo de las plantas por un tema de salud. Esa experiencia en mi vida me llevó a profundizar, a recorrer y encontrar en este campo los valores verdaderos de las plantas. Ellas me restablecen el equilibrio. San Marcos Sierras, aquí estamos, una mañana de otoño rodeado de pájaros. Ainí es el nombre que engloba todo este trabajo tuyo, que no es solamente la venta de hierbas así a secas. Bueno, primero vamos al nombre. Ainí quiere decir reciprocidad. Yo lo tomo como que la naturaleza nos da todo, el alimento, la salud, la armonía, el equilibrio. Entonces nosotros en reciprocidad tenemos que cuidar la naturaleza y hacernos responsables de los recursos que usamos para vivir. La naturaleza es muy generosa, a veces se asocia que recolectar hierbas de lo silvestre uno depreda y todo lo contrario, uno favorece el desarrollo, rejuvenece las plantas, disemina semillas, va creando ambientes nuevos de plantas que están en principio lejos. Es como que uno va reforestando como un pajarito, pero o sea, lentamente, pero está contribuyendo, por supuesto, si la planta también es bien tratada al cosecharla, no se arranca de raíz, se hace en determinado ciclo lunar. Por ejemplo, si tenemos que cosechar, vamos a suponer, no sé, palo amarillo, poleo, burro. Bueno, principalmente yo me dedico justamente a los de hojas o parte aérea de la planta, y eso es en la semana de luna creciente a llena. Si es que vamos a recolectar flores, es la luna llena preferentemente. Y después también hay horarios en el día, o sea, tiene que ser después del rocío, las flores al mediodía. Entonces, bueno, es una combinación de factores que van a hacer que la planta que estemos cosechando tenga la mayor cantidad de principios activos, que es lo que estamos buscando en lo silvestre, que justamente las plantas silvestres tienen muchas más propiedades y principios que las plantas de cultivo. O sea, por eso la diferencia principal entre hacer una producción, por más que sea agroecológica, las plantas medicinales, lo cultivado nunca va a ser igual ni superior a lo silvestre. Entonces eso requiere, bueno, travesías de monte, ir a descubrir dónde están los lotes, porque no cosechamos de a una plantita, sino vamos a lugares donde está el corazón de esa planta, como un monte de tal planta o de la otra, y entonces de ahí se retira un poco. Nunca vamos a vaciar un lote, ni dejar sin flores, ni dejar sin semillas. No me da el tiempo, porque para los productos derivados voy a empezar, justamente ahora que estoy con la línea más de té y de infusiones, claro, ahora sería el momento de incorporar algo de las semillas. Está bien lo que me...
¿Cuándo sueles hacer esa recolección? ¿Hay épocas? Claro. ¿Hay ciclos en tu trabajo? Contanos de esto. Claro, es un trabajo netamente estacional, que empieza más o menos en octubre con algunas plantas, como la menta y la redondita, y bueno, y a medida que pasan los meses de verano, recién en marzo podríamos decir que las tenemos casi todas, aunque algunas ya que se están yendo. Entonces, bueno, fui aprendiendo a saber con qué cuento cada mes o a qué le tengo que dar prioridad. Somos muy cuidadosos en la limpieza posterior del producto, porque depende de la buena recolección, después del buen secado. Lo festejábamos ahí. Después, como hubo la mudanza este año, ¿no? Sí, claro. Va a haber que atenderlo lo mismo por más que te mudes. Se atiende solo ese caso. Porque tiene la humedad del techo recolectada, está buenísimo. La recolección de agua de lluvia. Bueno, nosotros tenemos un espacio que tiene camas de secado, que son como camas, nada más que de media sombra, donde distribuimos la planta tratando que no se junten los tallos y sobre todo aquellas que son de agua. Por ejemplo, la menta que nosotros trabajamos es de agua, la hierbabuena. Claro. Entonces tienen que estar muy bien separadas porque si se van secando juntas, la parte que hace contacto se pone negra. Entonces primero bien acomodadas. Después retirar siempre vienen otras plantas y algo más que uno al cosechar no puede estar separando. A veces vienen con enredaderas, a veces viene con algún bichito que te das cuenta que está ahí. Bueno, todo eso también lo cuidamos. Ya vamos limpiando al acomodar la cama. Después el espacio tiene una circulación de aire, por supuesto a la sombra, de 2 ventanas que hay una corriente de aire. Eso lo va secando. Nosotros por suerte desarrollamos este trabajo en una área seca, o sea, el clima acá favorece que este trabajo se pueda sostener. Pero también nos tocan periodos de humedad, de mucha lluvia, que bueno, la planta tarda más en secarse. Cuando me preguntan ¿y cuánto demora? Y depende de la planta, de 3 a 1 semana y a veces más. Los ciclos de la naturaleza no dependen de uno. Exactamente. Ni tampoco la planta que voy a buscar. Yo siempre digo, cosecho no lo que yo voy a buscar, sino lo que la planta quiere. Y ahí empieza como otro aspecto de mi trabajo, es que yo me fui logrando como una comunicación con las plantas o un sentir que en realidad es como un diálogo sutil, no es que yo voy y hablo con las plantas, pero siempre digo yo hago lo que las plantas quieren, porque yo a veces voy a un lugar donde a lo mejor voy a buscar el incayuyo porque sé que es la zona y me encontré que había más palo amarillo que incayuyo en ese momento. O fui a buscar el río Dolores, una vez me pasó, creo que, ahora no me acuerdo, si cola de caballo, me encontré con carqueja que no la esperaba. O sea, me sorprenden a veces estando, y aparte de estar las que yo no espero y no estar las que busco, también las plantas tienen como una forma de decirte acá estoy. Uno a veces no ve un montón de plantas, empezás a cosechar una a otra y la planta como que te va llamando y te va mostrando dónde está. La planta es como que se entrega a ese trabajo, porque fuera como si que cumple su ciclo vital. Estoy para dar esto. Y yo eso lo siento, me resuena, tengo esa conexión con las plantas que parece como que voy haciendo una amistad, una conexión y que hablo de las plantas como personas. Pero bueno, yo no es una fantasía, es lo que yo siento en mi trabajo con las plantas. Acá tenemos la jarilla, típica también de esta zona árida, que esta, si bien tiene hojas chiquitas, demora en secarse porque es muy resinosa, así que depende del tiempo como esté, puede ser unos días o una semana. Igual menos de 4 o 5 días ninguna planta, salvo que sea mucho sol. Sí, de todo modo, más que los días es que esté crujiente. Si uno la toca y está así como gomosa, todavía le falta. Tiene que hacer un crujidito, claro, y eso nos dice que ya está. Lo que uno cuando está en la recolección tiene que estar muy presente y conectarse con la planta. No es algo mecánico, viste, como si voy con una máquina, un tractorcito y corto todo. No. Vos estás ahí con otro ser que se está entregando y que para mí ni siquiera muere cuando lo cortás, porque no solo porque no lo arrancás, sino porque en el secadero también pasan cosas que yo he experimentado, y no solo yo. La gente que trabaja en el secadero se va conectando con la planta. La planta es como que se va concentrando y ahí es donde va a quedar lo mejor de ella para después que hagamos un té. De ahí la importancia del tratamiento durante la cosecha, en el secado, y después esa limpieza que nosotros tan meticulosamente separamos la paja del trigo, como diríamos,
y queda solo lo que ella es de la mejor forma posible. Yo he logrado lo que le llamo el té rojo serrano, que es hojas de manzano del campo y flor, cuando está la flor, pero casi siempre es la hoja nada más, con la doradilla. Ellas crecen siempre cerca en la montaña y la combinación de las dos plantas da el resultado de un té rojo, que es muy bello, muy diferente, así como hay tés claros como el del palo amarillo, pero es un rojo serrano. A mí me fascina esa imagen, la flor del manzano es hermosa también. Dos plantas muy amistosas. Y claro, y yo voy viendo esas amistades. Bueno, la menta con la redondita, acá en este sector, con el berro, tienen como sus momentos. Primero aparece la redondita, después viene el berro y después copa todo la menta. Y sigue habiendo redondita abajo, pero ya lo cosecho aislado. Yo tengo un sector como de la quebrada de la menta, y un sector que es como el agua de la redondita, yo le diría que es como una lagunita que se hace, que a ella le encanta ahí. Es como que también ellos eligen sus lugares. Bueno, voy aprendiendo mucho en el trabajo de recolectarlas y buscarlas, porque buscarlas es toda una travesía, externa e interna. Yo la verdad que obviamente no puedo decir pero bueno. El incayuyo lo conocí en la sierra, lejos de acá. Con los años que aprendí a ver las plantas, a encontrarlas o comunicarme, fui descubriendo que había incayuyos más cerca. Y hasta encontré, después de muchos años, un incayuyo silvestre en un lote acá cerca de donde vivo actualmente. Lo cual, a mí como que el incayuyo me dijo, yo soy testigo de que este campo estaba lleno de incayuyo, porque el incayuyo crece como haciendo un corredor. Donde hay uno, viene otro lado así y así un corredor. Entonces quiere decir que acá este campo ha sido devastado por las talas de algarrobos y quebrachos hace muchos años. Y queda como un incayuyo, como testigo de que había otro bosque acá. Y mi intención es que se conserve, que se recupere, que dejar semillar. Entonces también ahora estoy plantando en mi jardín incayuyos que también compro de gente que produce nativas, para que se siga multiplicando y vuelva como a ganar su territorio. Claro, claro. ¿Y hay alguna otra planta en particular? Porque uno cuando anda por el monte y cuando comienza a trabar amistad con las plantas, pasa como en la vida, hay ciertas afinidades. Hay algunas que te tocan particularmente y en tu caso, ¿hay alguna afinidad particular con alguna de las que vos recolectes? Hay dos. Una, la doradilla, que está en la montaña, que es así como pequeña, debajo de las piedras, que es muy aromática y que, bueno, uno se tiene que agachar, parece. Las dos que me gustan hay que agacharse, parece como una reverencia a la naturaleza. Pero esa te va impregnando de su energía y de su sabor. Ahí me atrae el sabor, la belleza, bueno, y el recorrido, porque las travesías de recolección implican un movimiento que bueno, que ya eso a uno lo inunda de armonía y de un estado muy agradable, muy de bienestar. Y la otra, que es como más profunda, que me conecta mucho, es la redondita de agua. Cuando voy al agua, que tengo que estar con los pies en el agua, en botas, pero ahí eso es como que me sumerge en un silencio, en el vacío que la planta también al tomarla, bueno, tiene su sabiduría ancestral. De hecho era la sagrada de los comechingones, una de las sagradas, y realmente el contacto con la energía de la planta, ya al recolectarlo, es un vacío muy sublime, es un silencio muy profundo, parece como que se aquieta el mundo. Me pasa eso y en realidad lo que pasa que la belleza de ir a recolectar las plantas es que uno entra al campo vibracional de ese ser y es imposible que no te atraviese, pero también depende de la sensibilidad de cada uno cuánto te atraviesa, y algunas te atraviesan más que otras, pero es imposible quedar indiferente. ¿Se nota cuando sonrío? Sí. Me gustó la combinación del manzano del campo con la doradilla.
Está buena la idea. Y eso que vos decís, las que viven juntas por algo están hermanadas. Yo al manzano lo uso para tomar con hoja y flor. De las plantas vamos para estar afinados en la salud. No se trata de un combate contra la enfermedad ni una lucha para anular síntomas. Este espacio propone ir al encuentro de una planta y durante el término en donde dura ese encuentro, que regularmente es una luna, de luna nueva a luna nueva, vamos afinándonos con la energía de esa planta y con la propuesta que tiene esa planta, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista vibratorio. Asociar salud con fluidez, con dinámica, y asociar enfermedad como estancamiento, como detención. Sería un estancamiento, ¿no? de la libre circulación del alimento físico. En ese sentido es que tomo el término octavas, porque según la enseñanza de Gurdjieff y de Uspensky, el hombre recibe 3 tipos de alimentos: alimento tipo físico, al alimento aire y el alimento de las impresiones, que podremos decir que es la percepción de la realidad, no solamente lo que perciben nuestros sentidos, sino lo que nuestra mente o nuestros pensamientos decodifican como realidad, que también es un tipo de alimento. Entonces, en ese sentido, una vez que el alimento ingresa al cuerpo, comienza un proceso de sutilización de ese alimento. Cada vez se hace más vibrante, más sutil, a medida que va pasando de órgano en órgano, de sistema en sistema, se va sutilizando. Y cada vez que hay una detención o hay un estancamiento en ese recorrido, los sistemas que están implicados en ese estancamiento o los órganos que están implicados en ese estancamiento son los que van a ser estimulados por las plantas para que ese estancamiento deje de serlo, para aportar fluidez al sistema y para que el alimento haga todo su recorrido dentro del cuerpo. En ese recorrido del alimento físico, una intervención clásica que suele pasar, que hace que ese recorrido no sea fluido, es la intervención distorsionando ese recorrido por los nervios. Uno dice por los nervios, en realidad ya tiene etiqueta y todo, el estrés. A veces no es que el alimento haya sido, entre comillas, incorrecto. A veces no es que el órgano en sí mismo esté funcionando mal, también entrecomillado, sino que la intervención nerviosa obstaculiza el buen desempeño de los órganos. Entonces, ese estrés sostenido en el tiempo comienza a distorsionar seriamente el recorrido del alimento físico. Es ahí en donde es interesante acudir a las plantas que
estimulan el funcionamiento de los órganos implicados en la digestión, pero también son sedantes. ¿Por qué usaríamos esas plantas? Porque necesitamos una ventana de oportunidad que nos brinda justamente ese mes que estamos tomando esa planta para procesar la información de una manera diferente. No es que acudimos a la planta para que ella haga por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer, sino que, dado que es sedante, te permite tener otra visión de las cosas, otra perspectiva, y durante ese tiempo instalar un nuevo hábito de conducta, no tan estresante como el hábito mecánico del cual venimos, y quizás la situación real y concreta no sea tan grave como nos la imaginábamos, y quizás la podamos procesar de otra manera. Entonces las plantas abren una ventana de oportunidad. Durante ese tiempo, quizá podemos instalar un nuevo hábito de conducta. Si no, no tendría sentido, porque dejamos de tomar esas plantas sedantes y todo volvería a fojacer de nuevo, y volveríamos a estar estresados de nuevo, y volveríamos a interferir con la digestión de nuevo. La primera de ellas es una clásica nuestra, de nuestros pagos, que es el incayuyo. Básicamente, a nivel digestivo, es una planta clásica que sirve como aperitivo, y allí uno entiende por qué es aperitivo. Porque si tenemos el sistema digestivo interferido por los nervios, muy poco apetito podríamos tener. Entonces, es aperitiva porque libera al sistema digestivo una intervención nerviosa. De repente, todo se activa y tenemos hambre de nuevo. Y la última, que me parece magnífica planta, es la melisa que tenemos allí. Podemos decir que a uno le da una mirada más amable del entorno, y una mirada más amable de la gente y de la vida en general. Uno se pone más redondo y menos pinchudo, menos sí sé decir agresivo, pero sí con capacidad de poder procesar la información de las cosas de una manera más amable. Curiosamente, en toda la antigüedad, porque es una planta que se ha usado desde época remota, en toda la antigüedad se hacía alusión a la melisa como una planta para el corazón, ¿no? Una planta que alegra el corazón, que alegra los ánimos, y básicamente una planta para dejar atrás la angustia y la opresión. Cuando hablamos y ya no estamos yendo a la zona vibratoria, pero cuando hablamos de chakra cardíaco, el sustrato físico donde podemos posicionar el chakra cardíaco es el timo. Entonces es una planta que, si bien libera al cuerpo de la opresión del estrés crónico, y por tanto la bomba cardíaca comienza a funcionar a su ritmo, a su vez también promueve la expansión del corazón emocional, ¿no? Y eso creo que es una de las virtudes más importantes de la melisa. Así que
va a cumplir la función dentro del sistema digestivo, activándolo. Es muy eficiente como colerético, como colagogo, muy eficiente a la hora de ser un aperitivo, muy eficiente para darle fluidez a todo el recorrido del alimento físico. Vamos a hacer tintura de melisa. Para eso vamos a utilizar planta seca. Para acudir a su cualidad vibratoria, finalmente vamos a también completar con unas hojitas de planta fresca, para que el campo etérico de la planta quede fijado en el agua que vamos a usar como parte del vehículo hidroalcohólico. Así que comenzamos a llenar los frasquitos con la planta seca de melisa. Cuando esté más o menos por la mitad, pónganle las 3 hojitas de melisa y luego completen con la planta seca. Como ya lo saben de las veces anteriores que hemos preparado tintura, a los frasquitos, una vez que los hemos cerrado, lo dejamos macerando durante un mes, una luna. Al cabo de una luna, lo abrimos, lo filtramos y lo guardamos en un frasco ámbar. Si está bien guardado, en un lugar fresco y al oscuro, por supuesto, tranquilamente la melisa, o como esta o como cualquier tintura, puede durar bien guardada, bien conservada, 5 años tranquilamente. Siempre y cuando esté bien cerrado, en frasco ámbar y guardado en un lugar oscuro, porque los ultravioletas deterioran las propiedades de la planta. Y ahora queda etiquetar. Recuerden poner la fecha del día de hoy y el nombre de la planta. Hay que guardarla e intencionarla todos los días. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.